Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Nuestra América en Disputa, un programa que se transmite en vivo por la plataforma de Telesur y Nuestra América TV. Mi nombre es Verónica Insausti y desde este momento los invito a que participen con sus preguntas y sus comentarios para el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y es justamente sobre las elecciones que se acaban de realizar en Colombia. Los resultados por primera vez en las fuerzas de izquierda a partir de la coalición de pacto histórico, se ha posicionado como la principal fuerza en ese país. Gustavo Petro ha obtenido 4 millones, casi 4 millones y medio de votos y frente al siguiente candidato, Gutiérrez, que apenas obtuvo 2 millones y medio. Luego en el Senado, pues también la coalición del pacto histórico ha sido la primera fuerza política con casi 2 millones y medio también de votación. Esto ocurre por primera vez en Colombia, que el progresismo se presenta como la principal opción. ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones del 29 de mayo? Bueno, vamos a conversarlo con dos analistas que están con nosotros también desde Colombia. Ella es Rosemilia Salamanca, activista y miembro de CIACE. Ella nos acompaña desde Villa de Leyva. Muchas gracias, Rosemilia, por estar aquí. Y también está Enrique Daza, él es investigador, analista y miembro de la organización Sede Trabajo. Enrique, gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno. Hola, Verónica, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Muchas gracias, igualmente. Gracias a ustedes. Estos primeros resultados que vemos en esta, primera elección, tanto para el Congreso y de las coaliciones que se van a presentar en las próximas elecciones en mayo. ¿Qué significa en Colombia? ¿Significa que los colombianos están buscando un cambio en la clase política, en la forma de cómo se ha venido gobernando el país en las últimas décadas? ¿Tú qué opinas, Rosemilia? Bueno, yo creo que sí, evidentemente yo creo que la sociedad colombiana está intentando buscar cambios, buscar alternativas a lo que han sido, bueno, toda la política y la construcción de la política en el país. Yo creo que a Colombia las tensiones, el conflicto interno, la desigualdad, la polarización, etcétera, le han implicado un camino muy difícil en términos de sus transformaciones políticas. Creo que ha sido muy complejo y yo creo que poco a poco vamos avanzando, hay alternativas, hay búsquedas de alternativas. Yo creo que las elecciones del domingo son una expresión de esas búsquedas, indudablemente, entre el cambio y el no cambio. Es decir, todavía hay tensiones, pero indudablemente yo creo que sí hay una intención, una necesidad en el país de cambios bastante profundos. Yo creo que todo el mundo sabe que no podemos seguir más así, porque debemos buscar nuevas alternativas de búsqueda de futuro. Tú, Enrique, ¿qué primera lectura le das a estos resultados de las elecciones del domingo pasado? Mira, yo pienso que hay que ser más preciso en la lectura de los datos. Lo que hubo en Colombia fueron dos elecciones distintas. La principal definitoria es la elección al Congreso de la República. Sí, esa es una. Y la otra es todo este tema de las consultas. Yo voy a explicar un poquito cómo es eso. En la elección al Senado, las fuerzas mayoritarias fueron el Pacto Histórico y el Partido Conservador. Ambos sacaron 16 senadores. El Senado tiene 108 miembros, pero las fuerzas más importantes fueron el Pacto Histórico, el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Centro Democrático, la Coalición Verde Esperanza, etcétera. Entonces, lo primero que quiero decir es que en el Senado no hay una mayoría definida. Si nos ponemos a sumar cómo quedaron la correlación de fuerzas, los partidos que actualmente gobiernan sacaron mayoría.
eh, una mayoría, digamos, relativamente importante. Las fuerzas de oposición tienen entre ellas más o menos 35, máximo 40 senadores, y la derecha, digamos, tiene 70, ¿sí? Entonces no se puede desde ese punto de vista decir que en lo que se refiere a la composición del Senado haya una mayoría de la oposición, ¿sí? Ahora, sí hay un avance. De todas maneras, yo pienso que es importante precisar que estamos en un momento de transición, donde hay muchas definiciones que tomar. Incluso en el conteo de votos no hay claridad finalmente sobre cuántos quedaron de cada uno, y hay disputas y hay reclamos. Entonces, solamente, digamos, la semana entrante o a finales de esta se va a tener un resultado consolidado. En cuanto a la Cámara de Representantes, que es lo que se denomina en muchas partes la Cámara Baja, hay un resultado parecido. La fuerza mayoritaria fue el Partido Liberal, que sacó 32 curules, ¿sí? El Partido Conservador sacó 25 y el Pacto Histórico 25. El Centro Democrático 16 y ahí de ahí para abajo. Eso también lo que significa es que en la Cámara de Representantes no tiene mayoría la oposición, tiene mayoría las fuerzas de la coalición que ha venido gobernando, ¿sí? Entonces, yo creo que no se puede decir que desde el punto de vista del Congreso, ¿sí? Hay una mayoría de la oposición o que ganó la izquierda. No, ganó la derecha. Lo que sucede es que lo que dice Rosamila es cierto. Hay un avance de las fuerzas críticas, eso es reflejo de muchos factores, las luchas sociales, el mal gobierno que ha habido, la pésima imagen de Duque, etc. Y ese avance no es despreciable, pero no es una victoria de la oposición. Es un avance de la oposición. Es un avance histórico para Colombia, ¿no? Sí, porque claro. nunca antes la izquierda o las organizaciones progresistas habían tenido tal representación en el Congreso. Cierto. Ahora, para la presidencia... Yo quisiera precisarte esto también. Otras elecciones distintas son las de las consultas, ¿sí? Ahí va, sí. Se enfrentaban tres bloques: el bloque de la derecha, el bloque de la izquierda, digamos, que liderado por Gustavo Petro, y el bloque de centro. En ese bloque, en esa comparación entre las consultas, el indiscutible ganador es el bloque del Pacto Histórico, ¿sí? Eso es real. Explicó, ¿no?, la votación. Con una particularidad, y es que tuvo más votos, tuvo más votación la consulta que el Congreso, ¿sí? O sea que no todos los que votaron por, digamos, la consulta votaron por el Congreso. En segundo lugar quedó la derecha, que es lo que llamaban el bloque por Colombia, ¿sí? Y en tercer lugar el centro Esperanza. Yo creo que en la consulta es una especie de primarias, lo que correspondería como las primarias en Estados Unidos. En realidad no se estaba escogiendo presidente, se estaba escogiendo cuál consulta tenía más apoyo, y dentro de cada consulta qué candidato tenía más apoyo. La consulta que más votos tuvo fue la del Pacto Histórico, y dentro de esa consulta Petro, pero con un resultado muy importante de Francia Márquez, que era un resultado completamente imprevisto por todos los analistas. Francia Márquez, una líder pues afro, tuvo una votación muy significativa, muy importante, más allá de cualquier cálculo político que presagia, digamos, que refleja un poco lo que decía Rosamilia, que hay nuevos sectores sociales que están incursionando en la vida política del país con mayor dinamismo. Pero para terminar te digo esto: en las elecciones presidenciales pasadas votaron 18 millones de personas. Para ganar esas elecciones hay que tener más o menos 10 millones de votos. Entonces el reto es cómo se van a convertir estos votos de cada coalición en 10 millones de votos. Eso depende mucho de variables que no podemos en este momento analizar, que son, por ejemplo, qué alianzas se hagan,
qué Claro, vicepresidente, qué vicepresidente se justamente nombre. O sea, o sea, estamos en un escenario muy abierto en el cual no hay posibilidad de hacer como un diagnóstico definitivo, ¿sí? Y decir, bueno, ganó la izquierda o la derecha, o lo que sea, ¿sí? O sea, ahí hay estamos muy lejos todavía de saber quiénes podrían estar en la punta, aunque si las elecciones fuesen mañana, pues sería una competencia entre Petro y Gutiérrez, ¿no? Ahora, ya el candidato de Uribe, por ejemplo, ha salido a apoyar a Gutiérrez, ¿no? Y ya empiezan algunos candidatos con menos opciones, los de centro, por ejemplo, a ver a qué candidato van a apoyar. ¿Tú qué opinas, Rosa? ¿Crees que Gustavo Petro pueda tener opciones de llegar a la presidencia en Colombia en primera vuelta, como él dice que va a apuntar a ganar en primera vuelta, ¿no? ¿Qué tantas opciones crees que tenga? Bueno, yo creo que el momento es complejo, yo no creo que sea tan fácil que llegue en primera vuelta, realmente. Yo creo que lo que plantea Enrique para ganar en primera vuelta necesita una votación impresionante. Y las elecciones que acaban de pasar, como se ha planteado, son para Senado y Cámara. La gente aquí vota muy distinto para Senado y Cámara y muy distinto para presidencia. Yo no sé si eso pasa en todos los países, pero aquí radicalmente son completamente diferentes. Yo creo que en este momento todo el mundo está cuestionándose las alianzas, cómo se van a dar las alianzas. En los últimos 2 días, yo no sé cuántas reuniones ha habido, y ahí hay partidos que tuvieron una votación importante. Por ejemplo, no hay que olvidar el Partido Liberal. El Partido Liberal, que es un partido que todo el mundo consideraba que no iba a tener una actuación importante, tuvo una actuación muy importante, tanto que varios analistas dicen que depende cuál sea la negociación de los distintos bloques con el liberalismo, y ahí hay muchas discusiones de por medio, porque ahí hay de todo, digamos, en el liberalismo. Hay gente que cuestiona el liberalismo de una manera muy fuerte por sus nexos con el clientelismo, con sus nexos con todas las maquinarias políticas, y otros que dicen que no se van a hacer alianzas con sectores de ese tipo, y otros que dicen sí. Es decir, aquí tenemos que hacer alianzas o no vamos a poder tener una votación que nos lleve al poder. Entonces, yo creo que en primera vuelta, no sé si eso alcance, porque otro fenómeno que también hay en Colombia es la abstención. Puede que haya habido mucha abstención en esto particular, pero también en general en las votaciones hay abstención. Sin embargo, ante la visión, digamos, de la izquierda y de la derecha, las fuerzas también se empiezan a mover, y empiezan a aparecer todo lo que son los discursos polarizantes, las fake news, las competencias, y bueno, a instalarse los miedos, ¿no? Entonces, creo que eso también va a ser bastante determinante en las próximas elecciones. Yo veo difícil que no haya una segunda vuelta. Puede que nos sorprenda, pero en principio, con los números que tenemos ahorita, con las alianzas que hay que hacer, yo creo que es probable que tengamos segunda vuelta y que no es factible que se pueda ganar en una primera vuelta. No, yo creo que no se puede tomar una actitud victoriosa, porque en Colombia puede pasar cualquier cosa. Es decir, nosotros somos bastante insospechadas e insospechados. Yo quería referirme, Verónica, si me permites, un momentico al fenómeno de Francia Márquez que nombró Enrique. Yo creo que Francia Márquez sí es un ejercicio muy innovador de la política en Colombia. Creo que es el más innovador en medio de todo, porque Francia viene de un movimiento que se llama Soy porque somos. Y es una mujer que, además de pues, su lugar situado, es muy interesante, porque es una mujer de región, es una mujer de una región muy, muy de conflicto, es una lideresa ambiental muy importante, es una mujer negra y es una mujer feminista. Es decir, yo creo que ella representa, encarna de muchas maneras lo que Colombia quisiera que fuera la inclusión.
Es decir, ella en su propio ser encarna muchas de las dimensiones de la exclusión. Entonces el fenómeno, que lo han llamado así, pero la potencia de Francia ha sido tremenda y yo creo que va a dar, que ella está abriendo un camino muy interesante y otro movimiento que no se nombra mucho, que no llegó al Senado, pero que fue una experiencia muy interesante, que es Estamos Listas, que también viene de un intento de sectores feministas de llegar al Senado, pero con otra manera de hacer política desde otros lugares. Entonces yo creo que hubo expresiones muy novedosas de la política que yo creo que son muy valiosas. Y justamente, Enrique, lo que menciona Rosa sobre Francia, ¿no? Este fenómeno, también pues vemos una gran cantidad, más de 1 millón de votos nulos, votos en blanco. Quiere decir que la gente, sobre todo la gente de las regiones, no se identifica, no enganchan los partidos políticos tradicionales, llámense los de derecha, los de centro, hasta los progresistas, pero la clase política tradicional, digamos, no está enganchando con las necesidades, con las expectativas de la población y surge este fenómeno muy puntual de Francia, pero en general, pues, el resto es más de lo mismo, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre eso? Mira, precisar algunas cositas sobre la primera vuelta. Para que Petro ganara en la primera vuelta necesita duplicar su votación. O sea, necesita pasar de 5 millones a 10 millones. La pregunta es si lo puede hacer o no. Eso no depende pues de su buena voluntad, sino depende de una serie de variables que es con quién hace las alianzas. Entonces, si él se alía con el Partido Liberal, es posible que consiga unos votos más, pero también es posible que pierda otros. Entonces, yo creo que en ese sentido no va a haber victoria en la primera vuelta de Petro. La otra pregunta sería si es posible que se remonte la coalición de centro a los 10 millones de votos. Eso es imposible totalmente, pero podría aumentar, porque ya pasaron las elecciones pasadas. Petro tenía en las elecciones pasadas el 26% de la votación y ascendió hasta lograr 8 millones de votos. O sea, el cambio entre la primera y la segunda vuelta pues fue brutal el aumento de Petro. O sea, no es un fenómeno tan exótico que un partido relativamente pequeño, una coalición, por unas circunstancias políticas, crezca. Y el tercer factor que hay que tener en cuenta es si la derecha logra unirse o no. ¿Sí? Por lo que hay hasta el momento, todo indica que el candidato unido del uribismo y cambio radical, etcétera, es Federico Gutiérrez. Entonces, esas son tres variables que hay que tener en cuenta. Con respecto a la pregunta concreta, yo diría lo siguiente. Es evidente que la clase política está muy desgastada, el uribismo está en su peor momento, el gobierno de Duque ha sido uno de los peores gobiernos de la historia de Colombia, es una persona desacreditada con el 10% de favorabilidad en la opinión pública, cosa que nunca se ha visto en la historia de Colombia desde que hay encuestas, o sea, es un pésimo gobierno. Pero también es evidente que la clase política no expresa, digamos, la clase política de los partidos tradicionales no recoge el clamor de las reivindicaciones sociales ni la crisis económica y todo eso. Pero no hay que subestimar el peso que puede tener temas como la seguridad, ¿sí? Y el orden público y todo eso. Y es posible que la derecha logre reencaucharse un poco de alguna manera en torno a un discurso sobre la seguridad, que es un reclamo de la sociedad, pero que ese reclamo por la seguridad ha encubierto en muchas ocasiones, o en la mayor parte de las ocasiones, tendencias pues muy autoritarias y muy regresivas, pero de todas maneras una de las inquietudes principales de la sociedad es la seguridad. Entonces, digamos que mientras que los sectores progresistas y alternativos levantan banderas en torno al cambio social, la reforma democrática, la equidad en la distribución, la superación de la desigualdad, la derecha asume el tema de la seguridad. ¿Cuál de los dos pese más? Pues yo creo que eso hasta el momento está pesando más el espíritu de cambio, que es lo que dice Rosa Emilia. Pero
no se sabe finalmente qué pueda prevalecer, porque como dice Rosa Emilia, pues la situación aquí es muy cambiante y cualquier cosa puede pasar. Ahora tiene también Federico Gutiérrez pues toda la maquinaria mediática a su favor, ¿no? Para, digamos, de aquí a una primera o segunda vuelta, esto también va a estar muy polarizado, ¿no? Sí. ¿De qué depende, tú crees, que Gustavo Petro pueda llegar a la presidencia, Rosemilia? ¿Con quién tendría que aliarse? Uy, no, esa es una pregunta dificilísima porque, bueno, Dios mío, es muy compleja porque yo creo que los tres candidatos que están ahorita, les va a tocar aliarse. El problema es muy difícil con quienes porque los sectores que están ávidos de alianza o que podrían significar cambio frente a la correlación de fuerzas en alianza son sectores bastante discutidos, como lo que presentaba frente al Partido Liberal, ¿no? Y el otro que también se ha presentado es cómo seducir a mucha gente que no vota o que estuvo expectante. Esa es la otra alternativa. Y yo creo que ahí eso es complejo. Por ejemplo, Centro Esperanza plantea no hacer alianzas, digamos, en las primeras en declaraciones que se oyeron del candidato, no plantea no hacer alianzas con sectores clientelistas, etcétera, y tratar de atraer los sectores que no votaron, los sectores que están esperando un cambio, pero que no sea tan polarizante el cambio, porque claro, con la situación de Colombia esto es una cuestión muy delicada. Ahora, en ese escenario de miedo que describía Enrique, hay muchos temas que son miedos, y no solamente el tema de la seguridad, sino el tema de la economía. Yo creo que ahí esas dos discusiones son muy importantes porque si bien la seguridad, yo creo que habría que hablar sobre el tema ampliado de la seguridad, es decir, el tema de la seguridad como seguridad económica y el tema de la seguridad como seguridad física. Y ahí esas dos cosas no necesitan. Hoy, por ejemplo, había un debate muy serio sobre el tema de las pensiones, porque un poco dentro de las propuestas de izquierda está cómo lograr que las pensiones sean parte de las pensiones que maneja el Estado y no los fondos privados, y al mismo tiempo eso causa una discusión que no pone de fondo los puntos sobre los fondos privados, sino que le pone palabras como la expropiación de la individualidad. Entonces, en esos discursos la cuestión pues, empieza a ser muy compleja. Hay mucho discurso de la expropiación económica, de que no se va a apoyar la empresa, etcétera. Entonces, eso fomenta el miedo. Y por el otro lado, yo creo que desde las opciones de derecha, la gente está también muy temerosa de que haya un ejercicio de seguridad que es fundamentalmente militar. Y entonces el país está agotado de la seguridad militar, basada en el militarismo, sin otras opciones, sabiendo que, por ejemplo, necesitamos también terminar procesos de negociación para tener una paz completa, o necesitamos procesos de entender que para lograr seguridad se necesitan prevenir más que lograr después actos remediales, ¿no? Que casi todos son muy militares. Entonces ahí hay unas discusiones muy de fondo de futuro del país que son muy delicadas en este momento. Entonces yo creo que como estamos diciendo, estamos en un momento de incertidumbre. No, yo creo que nadie puede cantar victoria en este momento. Nadie. Eso sería el peor error, porque yo sí creo que hay que seguir construyendo de cara a la expectativa ciudadana y tomando muy en consideración que la gente está muy asustada de lo que pueda pasar de muchos lugares. Yo creo que Centro Esperanza
fue o ha sido un lugar muy interesante también, porque era un lugar que podía poner una dimensión ética, una dimensión de transición. Muy desafortunadamente sus discusiones internas pues le bajaron como esa posibilidad. Ahí habría una posibilidad si logran salir de las discusiones interpersonales y logran plantear una cosa de gobierno de transición, de mirada mucho más amplia. Pero yo creo que en este momento sí hay muchísima incertidumbre. Bueno, no hay nada dicho todavía, ¿no? Y quedan 2 meses de campaña y vamos a ver qué alianzas hace cada uno, ¿no? Ahora, la tendencia en Latinoamérica es justamente que asuman gobiernos progresistas, ¿no? Hemos visto los casos de Costa Rica, en Chile, en diversos, en Honduras, perdón, en Bolivia, bueno, ha regresado el gobierno. En fin, hay una serie de tendencias de que los gobiernos progresistas regresan, ¿no? ¿Tú qué opinas, Enrique? Es paradójico que Colombia nunca ha estado en esa tendencia. Sí, cuando hubo la oleada de los primeros gobiernos progresistas a finales de los 90 y comienzos de los 2000, Colombia no formó parte de esa tendencia. Todo lo contrario, ¿sí? Colombia iba a contrapelo, ¿sí? Entonces yo lo que creo es que uno no puede analizar como si fuera una tendencia global, etcétera, sino que eso cada país tiene sus particularidades. Pero en el caso de Colombia, yo pienso que hay particularidades adicionales. Uno, el tema de la violencia. Todo este problema de la guerra y la paz, etcétera, es una cosa que ha influido mucho en la vida política del país. Entonces eso ha alterado eh, lo que podría denominarse una especie de tendencia general. Y otro, la relación con Estados Unidos. Sí, Colombia es un socio pues, de Estados Unidos preferido. Estados Unidos está muy pendiente de qué pasa en Colombia. Eh, y los gobiernos últimos han dado muestra de ser, pues, de querer ser como el mejor amigo de Estados Unidos en la región e incluso jugar un papel geopolítico de portavoz o de agente de Estados Unidos para todo el continente. Entonces yo pienso que esos dos factores, la relación con Estados Unidos de la clase política y de la clase gobernante, y el fenómeno de la violencia pueden hacer que Colombia no necesariamente se encuadre pues, dentro de las tendencias generales de América Latina, como sucedió en décadas pasadas. Ojalá que eso no fuera así, ¿sí? Ojalá que el tema de la violencia se redujera, se lograra a través de negociaciones pues, resolver, etcétera. Y ojalá que los gobernantes colombianos tuvieran pues la capacidad de mantener alguna autonomía. ¿Sí? Como ha habido gobiernos democráticos que mantienen algún tipo de relación con Estados Unidos pues, positiva, por ejemplo, como Andrés Manuel López Obrador, que no se enfrenta pues, radicalmente con Estados Unidos, pero al mismo tiempo busca espacios de autonomía. De eso en Colombia no abunda. O sea, en Colombia no existen prácticamente sectores de la clase política que en realidad reivindiquen o busquen algún nivel de autonomía, por ejemplo, buscando diversificar las relaciones internacionales, propugnar por un mundo multipolar, ¿sí? No, aquí la clase política es una clase abyectamente pro-norteamericana. Así es. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Enrique, Rosemilia, por participar en el programa. Nosotros vamos a hacer seguimiento al tema Colombia y esperamos volver a tenerlos con nosotros. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias por la invitación. Hasta luego. Chao. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Cuídense. Nos vemos en una próxima emisión de Nuestra América en Disputa. Chao.